bien, la historia clínica toxicológica no se aleja a las demás historias clínicas que ustedes van a ir conociendo este año en el cuarto año. Si ustedes tuvieran que preguntarle a algún paciente en una historia clínica, vamos a pensar directamente en un paciente intoxicado con alcohol etílico. Lisa, ¿qué es una pregunta que le harías a un paciente intoxicado con alcohol etílico y vos estás en la guardia? ¿Qué le preguntarías? Profe, no llegué a escuchar bien porque me sale todo entrecortado. ¿Qué le preguntarías a un paciente que llegó a tu guardia y está intoxicado con alcohol etílico? Una pregunta que le harías. Primero, ¿qué tipo de alcohol ingirió? Muy bien. Ricardo, ¿cuál es otra pregunta que vos le harías a un paciente intoxicado? Hola, profe. Hola. ¿Cuánto tomó? Muy bien, excelente. Y por último, Edith Guillem, si llega un paciente a la urgencia, ¿qué te haría sospechar de que ese paciente está intoxicado? Hola, profe. Y la verdad que es su estado general, ya que muchas veces llegan hasta inconscientes. Así mismo, excelente, Edith, muchas gracias. Es así como ustedes dijeron. Las dos preguntas están súper bien y la situación que les haría sospechar en un paciente intoxicado. Muy bien, la historia clínica en toxicología entonces debe ser igual que una historia clínica que nosotros hacemos normalmente. Tiene que tener los mismos componentes, anamnesis, examen físico y la sospecha diagnóstica y después los métodos auxiliares del diagnóstico. Pero en especial en la historia clínica toxicológica se tiene que investigar la sustancia, la cantidad que se ingirió, por cuál de las vías de absorción, cómo el paciente estaba antes de la intoxicación, cuánto tiempo el paciente estuvo expuesto a ese tóxico o veneno, cuánto tiempo transcurrió desde que ese paciente ingirió el tóxico y llegó al hospital, o cuánto tiempo pasó desde que ese paciente le estuvo expuesto a un accidente ofídico y llegó al hospital. ¿Cuáles son las medidas que se le hicieron en la etapa prehospitalaria, cuando ocurrió el accidente, cuando ocurrió la contaminación, cuando ocurrió la intoxicación, hasta que el paciente llegó al hospital? ¿Qué es lo que se le hizo? Y todo lo que se encuentra alrededor del paciente y los síntomas con los que vino. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, generalmente el tipo de historia clínica del paciente intoxicado merece poca fe, en un 30-50%. Si es que, sobre todo, si es que refiere el mismo paciente y no está tan consciente que digamos. Y lo otro es que a lo mejor la persona que le acompaña también está en la misma condición, ¿sí? Ocurrió que nosotros recibimos en la guardia en el cuarto año, cuando estaba así como ustedes, recibimos una paciente que llegó con otro intoxicado y ninguno de los dos pudieron darnos, los dos estaban consumiendo marihuana y ninguno de los dos pudieron darnos historia clínica que merecía fe, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que interrogar al paciente o a los acompañantes y se deberá investigar, como les dije, qué es lo que causó, qué cantidad, si el paciente vino con algún signo por el cuerpo, con algún síntoma, y preguntar si es que los que le asistieron en la etapa prehospitalaria encontraron algo que podría hacer sospechar alguna sustancia, ¿sí? Por ejemplo, el brasero, por ejemplo, insecticidas, aerosoles, jeringas, blister, las notas de despedida, algún olor que alguien pueda referir alrededor del paciente, ¿sí? Muy bien. Y en los antecedentes personales.
es el siguiente. La anamnesia entonces son todas las preguntas que se le hace al paciente, el motivo por el cual está llegando a la urgencia o al consultorio, ¿sí? Ahora, los antecedentes personales significan todos los antecedentes patológicos que la persona tiene en el momento de llegar a la consulta y que ya estaban presentes antes de la intoxicación, ¿sí? Antecedentes patológicos personales. Ali, ¿vos qué le preguntarías al paciente? Si tuvo alguna enfermedad en las semanas anteriores. Por ejemplo, ¿cuál enfermedad? Ahora que estamos en pandemia, puede ser COVID. Muy bien, excelente. Larisa Molas, Hola, ¿qué profe. vos le preguntarías al paciente sobre sus hábitos personales? Si fumo, puede ser. Excelente, Larisa, muy bien. Y por último y última pregunta, Roberto Vera, ¿cuál es otra pregunta que le harías al paciente? Si suele tomarlo. Excelente, muy bien. Muchas gracias, chicos. Entonces le preguntaríamos los antecedentes personales de uso de drogas, si toma alguna medicación, si es diabético, si estaba tomando bien su tratamiento medicamentoso, si estaba utilizando plantas, medicamentos naturales, infusiones caseras. Todo eso es muy importante. En realidad, siempre luego preguntamos en una historia clínica normal los antecedentes personales, los antecedentes patológicos y los hábitos personales, pero más en toxicología tendríamos que preguntar todo esto con mayor énfasis. Bien. Ahora en el examen físico, vamos a hablar del examen físico toxicológico. ¿Será que hay algo en especial que yo tendría que ver en el examen físico? Leonardo, ¿estás? Parece sesión espiritista, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué vos le mirarías en el examen físico? Si es que no sé si está consciente o se lastimó la cabeza o algo así. Excelente, muy bien. Andrea Cubas, ¿qué mirarías en el examen físico? Hola, profe. Hola, Andrea. Y la verdad que se me ocurrió lo mismo que Leo, si tuvo algún golpe en la cabeza o algo así. Muy bien. Está bien. Sí, digámosle un soporte básico, ¿verdad? Okay. En realidad, cuando vamos a hacer un examen físico toxicológico, vamos a mirar el aspecto del paciente, todo, la piel, el olor del paciente, las manchas en el paciente, en su ropa, si tiene algo diferente la ropa, alguna sustancia que se huela por la ropa, y los residuos blancos que pueden estar en la nariz, alguna punción en sitios de acceso parenteral, cómo están las mucosas, si hay sangrado, epistaxis, si hay cialorrea. Todo eso es muy importante que nosotros veamos en el examen físico. No, o sea, irnos por aparatos y sistemas, pero cuando el paciente entra, ingresa a la urgencia, entonces ver un poco ese aspecto general que no exactamente se describe como cabeza y cuello, abdomen, respiratorio, sino que el aspecto general del paciente, ¿sí? Ya cuando nos vamos a aparato y sistema, cada aparato y sistema sí o sí se tiene que hacer una revisión completa, ¿sí? Pero esa impresión general es muy importante en una historia clínica toxicológica, ¿sí? Bueno, vamos por ejemplo al abdomen y mirar un poco el peristaltismo, si los ruidos abdominales están presentes, en la parte neurológica, el estado de conciencia, las pupilas, que nos dan mucha información sobre el estado del paciente, las pupilas dilatadas o las pupilas normales, son signos de la situación neurológica del paciente. Y ni qué decir, por ejemplo, si el paciente llega con una convulsión.
Significa que algo no está bien en ese paciente. En el examen físico, además, nosotros podemos tener 4 formas en que el paciente llega a la urgencia, ¿sí? Aquel paciente que viene intoxicado con una disminución del estado de conciencia, obnubilado, somnoliento, no puede responder muchas preguntas. El paciente que llega con la alteración de la conducta, llega alucinando, ve cosas, como les dije, aquella paciente que llegó con la intoxicación por marihuana. Ella, por ejemplo, llegó con muchos signos y síntomas de alteraciones de la conducta, ¿sí? Llegó muy ansiosa, respondía a cualquier cosa, alucinaba, muy agitada, y el acompañante, ni qué decir, nada no pudieron ellos aportar en la historia clínica. Muy bien. Y la otra forma es el paciente que presenta convulsiones generalizadas. Nosotros no podemos hacer mucho. Primero, resolver la convulsión. Y por último, el tipo del tipo de paciente intoxicado consciente. Generalmente puede ser un caso de intoxicación, por dar un ejemplo, una picadura de insecto, que el paciente puede hablar y puede decir, bueno, me picó una araña, estuve expuesto a una picadura de serpiente. Entonces el paciente llega consciente y puede contar lo que le ocurre, ¿sí? Bueno, métodos auxiliares del diagnóstico. ¿Qué yo le voy a pedir al paciente? Yo le pido toda la batería, yo veo el estado del paciente, según eso le pido, o yo le pido sí o sí un laboratorio de base, no importa el tipo de intoxicación. A ver un poquito, ¿quién me puede decir qué yo le voy a pedir al paciente intoxicado? José María, ¿estás? Hola, profe, sí. Decime una cosa. ¿Qué vos le pedirías al paciente de métodos auxiliares del diagnóstico? ¿Y examen de orina puede ser o examen de sangre? Bien, excelente. Sí, y lo que básicamente a todos sí o sí le pedimos es el laboratorio de ingreso. Le pedimos un laboratorio de base, generalmente un hemograma, un coagulograma, un hepatograma, para que nosotros tengamos de inicio cómo se encuentra ese paciente, ¿sí? Si fue una picadura de serpiente, entonces ver un poco si el tipo de serpiente, si se conoce, hace coagulaciones, entonces nos tenemos que ir monitoreando el laboratorio del paciente. Y si fuera una intoxicación por sustancias de abuso, las drogas, por ejemplo, se podría hacer un análisis de las drogas, un screening de la droga que es la responsable de la intoxicación, ¿sí? También algunas sustancias hacen alteraciones cardíacas, por lo tanto está indicado el electrocardiograma de ingreso en urgencias, radiografías, ecografías y tomografías, dependiendo de la gravedad o dependiendo del aspecto general del paciente. De entrada, hay algunos tipos de intoxicación en los que se debe sospechar, por ejemplo, una intoxicación, y de entrada la tomografía o una radiografía, generalmente en niños sí o sí, radiografía, buscando si no ingirió alguna sustancia, pilas, clavo, y eso se puede ir generando algunos síntomas en los pacientes pediátricos. Bien, entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico toxicológico? Primero, sospechar de alguna causa. Después, pensar en el mecanismo de cómo ese agente tóxico está actuando en el paciente, cómo ingresó en el paciente. Tengo que aprender a diferenciar algunas patologías con algunas intoxicaciones. Y sobre todo, por último, apoyarnos en los métodos auxiliares del diagnóstico que nos van a dar el diagnóstico final, ¿sí? Y lo que les puse ahí, que es muy importante, es si nosotros podemos lograr hacer una buena historia clínica,
el 90% se puede diagnosticar esta intoxicación, ¿sí? La sintomatología clínica ratifica el diagnóstico, pero sobre todo nos ayuda a evaluar la gravedad. Si nosotros podemos sacar todos los síntomas del paciente, nosotros podemos saber qué tan grave es y cómo vamos a actuar. Y por último, algunas veces nomás yo necesito los exámenes diagnósticos, por ejemplo, tomografía. Si yo estoy a 300 kilómetros en el medio del Chaco, no voy a tener tomografía y yo creo que yo puedo resolver esa intoxicación, entonces yo trato de resolver esa intoxicación sin necesidad de esperar, perder tiempo solicitando, por ejemplo, una tomografía que está a kilómetros de distancia. Bien, vamos a pasar a al siguiente tema que habíamos planificado para hoy, que se llama manejo de las intoxicaciones, ¿sí? Para manejar las intoxicaciones, nosotros necesitamos definir el manejo de las intoxicaciones en la etapa prehospitalaria y en la etapa hospitalaria, ¿sí? En la etapa prehospitalaria significa que nosotros podemos actuar en el lugar del accidente, en el lugar de la intoxicación, podemos actuar solos, podemos actuar acompañados, podemos ayudar a disminuir las intoxicaciones y sobre todo saber que si desde el momento que yo puedo ayudar a disminuir las lesiones en el sitio de una intoxicación, desde ese momento yo tengo que pensar en pedir ayuda, ¿sí? Lo primero que hay que hacer entonces es solicitar ayuda, no tratar de resolver solos, ni siendo estudiantes, ni siendo médicos, hacernos de los valientes y superhéroes, porque no vamos a poder manejar, va a llegar un momento que no vamos a poder resolver solos. Entonces, las prioridades son medidas de soporte y reanimación en el sitio, en el lugar donde ocurre eso y les toca a ustedes como estudiantes, entonces tienen que tratar de resolver si pueden y si tienen los medios para resolver, ¿sí? Lo otro es evitar mayor contacto o prevenir o disminuir la absorción. Si es una intoxicación por vía inhalatoria y el lugar es cerrado, entonces tratar de evitar el contacto, retirar a la persona y salir de ahí, ¿sí? La tercera prioridad es aumentar la eliminación de la sustancia. Si, por ejemplo, es una sustancia ingerida, es una sustancia tópica, entonces tratar de que eso pueda ser eliminado. Si es a nivel local, entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que ese tóxico pueda disminuirse del contacto con la piel, con los ojos o con la mucosa? Y si fuera una sustancia que hizo daño a nivel sistémico, entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a eliminar del cuerpo la sustancia que está provocando la intoxicación? En el lugar número 4, recién se encuentra el antídoto adecuado. Es decir, si nosotros sabemos muy bien cuál es la sustancia, el paciente está en la urgencia, nosotros podemos emplear el antídoto adecuado. Pero si la persona está en el nivel prehospitalario, entonces hacer todas las medidas prioritarias que están en primero, segundo y tercer lugar. Y en el cuarto lugar, y si está en nuestra posibilidad, en la urgencia, y nosotros podemos resolver, ahí recién habla del antídoto. Y por último, el número 5 son las medidas no específicas, es decir, todas las medidas generales que ayudan a que el paciente se sienta mejor. Por ejemplo, la hidratación, el uso de oxigenoterapia, algunos fármacos que no son específicos para las intoxicaciones. Muy bien, esto es muy importante. ¿Cuáles son las prioridades en salud, ¿sí? En intoxicación? Primero, las medidas de soporte y reanimación. Yo no voy a empezar a buscar qué tóxico está involucrado cuando el paciente no está pudiendo respirar o está con las vías aéreas comprimidas. Y yo estoy buscando el frasco, pero el paciente se está muriendo ahí, ¿sí? El número 2 es evitar mayor contacto o prevenir o disminuir la absorción. Si yo estoy viendo que está la piel en contacto con un tóxico, lo primero que tengo que hacer es buscar agua, suero fisiológico y sacarle al paciente de ahí, ¿sí?
Y el 3 es aumentar la eliminación lo más rápido posible. Vamos a estudiar cada uno de estos puntos. Y en el cuarto lugar recién están los antídotos. Muy bien. Vamos a hablar de cada uno rapidito. El número 1 es, las primeras prioridades es la valoración rápida de los signos vitales, medidas de soporte y reanimación, apoyo de los sistemas, shock, hipo o hipertermia, las arritmias y convulsiones, casos de intento de suicidio que nosotros vamos a poder resolver hasta cierto grado. Y por último, como les dije, el tiempo. Tratar de no buscar el tóxico cuando yo estoy viendo que el paciente no está bien, ¿sí? Entonces, primero, pensar en la vida del paciente, después tratar de encontrar el tóxico involucrado. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hacer en los casos de la etapa prehospitalaria? Evitar mayor contacto o absorción del tóxico. Si yo tengo la posibilidad de retirar el tóxico involucrado, entonces saco. Iniciar una RCP si es necesario. Voy a hacer acá una pregunta porque es muy importante. Le iba a preguntar a Lucas, pero yo sé que Lucas hace cada año. Gregory, ¿estás? Hola. Gregory, ¿ustedes ya hicieron ya curso de reanimación cardiopulmonar? Curso de reanimación cardiopulmonar. ¿No? Creo que ya hicimos en el primer año en primer auxilio, si no me falla la memoria, pero por ¿Te escrito yo recuerdas no de tengo, todo? al menos yo. Karen Natalia, ¿estás? Más o menos la teoría. Hola, profe. Sí, ¿Ya hiciste el curso de ABC de trauma? en el primer año también el profe nos había hablado algo del tema, pero así en prácticas no tengo mucha experiencia. Muy bien, gracias por responder, chicos. La verdad que necesito que ustedes organicen y hagan este curso. Pueden pedir a la Sociedad Paraguaya de Anestesiología el curso para que todos puedan hacer, porque es muy importante que todos puedan hacer, inclusive con prácticas. Yo no creo que la pandemia sea un impedimento porque pueden hacer el curso por burbujas, la facultad tiene las instalaciones, se pueden dividir en aulas para hacer la parte práctica. La Sociedad de Anestesiología cuenta con un buen plantel de personas que pueden ayudarnos para hacer las prácticas de RCP, ¿sí? Así que yo les propongo esto y quiero que alguien se encargue de buscar y contactar y hacer el curso. Nosotros habíamos hecho en la facultad, creo que tuvo un costo mínimo en aquel año, era 30.000, no sé qué. Y bueno, pedir apoyo y hacer el curso porque ustedes tienen que practicar para hacer el RCP, hacer la RCP, tanto en la etapa prehospitalaria para su propia familia, sus amigos, y en la etapa hospitalaria donde ustedes ya están prácticamente pisando. Bueno, muy bien. Después, ¿cómo entonces manejar en la etapa prehospitalaria? Ponerle al paciente en el decúbito lateral izquierdo, sin almohada. ¿Por qué? A ver un poquito. Ismael Valiente. ¿Por qué vos le pondrías al paciente en decúbito lateral izquierdo? Hola, profe. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola, Ismael. Decime un ratito, ¿por qué vos decidirías ponerle en decúbito lateral a un paciente intoxicado? No sé cómo explicarte, por el estómago sería, creo. Muy bien Podría ser. pensado, yo entendí lo que me quisiste decir. Gracias, Ismael. En decúbito lateral izquierdo para evitar la broncoaspiración del paciente. Muy bien. Porque el paciente que está intoxicado, en cualquier momento, dependiendo del tóxico involucrado, el paciente puede vomitar y broncoaspirar ese desecho, ¿sí? Entonces, se prefiere el decúbito lateral izquierdo por la circulación sanguínea y
por la posibilidad de broncoaspiración. Y como les dije, en la etapa prehospitalaria, lo más importante es pedir ayuda, ¿sí? Hacer el llamado, pedir ayuda, llamarle a alguien y organizar el traslado desde el sitio hasta el hospital. Muy bien, dependiendo de la vía de absorción, hay formas de que nosotros podamos hacer las medidas de soporte, ¿sí? Si es por vía inhalatoria, por vía parenteral, por vía oral, conjuntival o dérmica, ¿sí? Si es por vía inhalatoria, ¿qué tóxico puede estar involucrado en esta vía? Rodrigo Villamayor. Bueno, ok. ¿Qué tóxico puede estar involucrado por vía inhalatoria, Rodrigo? Escribime nomás. Un tóxico que se huele y que puede producir intoxicación. Excelente. Gracias, Rodrigo, por responder. Entonces, lo que yo tengo que hacer en la etapa prehospitalaria, si fuera la vía de absorción inhalatoria, es retirar al paciente de la zona de intoxicación. Eso incluye agrotóxicos, monóxido de carbono, aerosoles, todos los tóxicos que puedan generar una absorción por vía inhalatoria. Por vía parenteral, muy pocas veces podemos actuar en la etapa prehospitalaria. Generalmente por vía, el acceso por vía parenteral, la absorción por vía parenteral es muy difícil de manejar en la etapa prehospitalaria. Oral, vía oral, generalmente las intoxicaciones por vía oral son en niños, algunas veces por comida, algunas veces por ingestión de elementos tóxicos. Algunos tipos de intoxicación por vía oral incluyen los elementos del narcotráfico, las llamadas mulas, que son las personas que ingieren drogas y que se puede llegar a absorber dentro del cuerpo, ¿sí? Por vía conjuntival, las conjuntivas expuestas a la absorción, ojos y mucosa también están expuestos a absorber, y lo más rápido es agua o suero fisiológico. Y la dérmica, entonces, cuando el tóxico está expuesto en piel, ya habíamos mencionado también. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cada. Por vía oral, ¿qué es lo que yo no tengo que hacer? Es inducir el vómito. Si yo no sé sobre todo qué tóxico está involucrado, yo estoy todavía en la etapa prehospitalaria, yo no puedo inducir el tóxico, el vómito, para disminuir el tóxico, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los productos más involucrados suelen ser los productos de limpieza. Y si yo quiero tratar de salvarle a la persona, o en este caso generalmente son los niños los que se intoxican por vía oral, yo induzco el vómito, yo puedo hacer mayor daño en lugar de hacer el bien para ese paciente, ¿sí? Aquí nosotros usamos mucho el carbón activado, se puede usar en la etapa prehospitalaria como en la etapa hospitalaria. El carbón activado está muy bien descrito en nuestro libro, en la página 67 del libro. De hecho que tenemos una actividad en el libro, entonces uno de los más utilizados del carbón activado, la forma de diluir, está 50 gramos en 300 ml de agua y se le da de tomar a la persona, ¿sí? El carbón activado forma parte de los mecanismos de absorción, ¿sí? Es decir, cuando nosotros le pasamos al paciente el carbón activado, lo que estamos haciendo es que el carbón activado absorbe la sustancia que está causando la intoxicación y se elimina del cuerpo junto con el carbón activado. Entonces es un mecanismo físico de absorción el carbón activado.
tenía otra imagen y no está, la imagen del carbón activado, no me recuerdo dónde metí. Muy bien. Y por último, si es que yo estoy segura de que en menos de una hora yo voy a llegar a un puesto de salud, yo no necesito hacer el lavado gástrico en un medio extrahospitalario, sino que es llegar a los puestos de salud, centros de salud y sobre todo hospitales que ellos están más capacitados para hacer un lavado gástrico. Muy bien. Tóxicos por vía tópica. La piel. Lavar profusamente con agua durante 15 minutos. Retirar toda la ropa del paciente usando guantes, porque si no, nosotros mismos vamos a ser los siguientes intoxicados. Entonces, ojo con eso. Lo primero que tienen que hacer es ustedes cargar a partir de hoy en sus mochilitas, sus mochilas, en su bolso de salir a la calle, tienen que cargar un par de guantes y tener con ustedes. Porque ustedes podrían estar ayudando a alguien solamente por el hecho de tener guantes, ¿sí? Entonces, ayudar a la descontaminación de la piel del paciente que está soportando esa intoxicación. Y los ojos, lavar con agua corriente o suero fisiológico también por 15 minutos. Ahí yo les puse a las chicas una imagen que, aunque ustedes no lo crean, también son sustancias involucradas en las intoxicaciones por vía tópica. Son tóxicos y, como dice aquella frase, depende de la dosis, ¿verdad? Algunas veces no nos damos cuenta, pero estos productos pueden llegar a estar con fecha de caducidad y nosotros seguir usando. Entonces, ojo con eso. Cualquier producto llega a ser tóxico dependiendo de cómo nosotros estamos guardando, manipulando, etiquetando. Entonces, ojo con eso. Muy bien, la primera prioridad entonces eran las medidas de soporte y reanimación en la etapa prehospitalaria, qué hacer sobre todo, ¿sí? Después, la prioridad número 2 es evitar mayor contacto, prevenir o disminuir la absorción. ¿Qué vamos a hablar aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Una de las formas fáciles y más rápidas de disminuir la absorción o ayudar a que el paciente salga de esa intoxicación es el lavado gástrico, ¿sí? Es útil solamente en las primeras 4 horas de ingestión, de que nosotros estamos seguros de que el paciente ingirió algo, le podemos hacer el lavado gástrico. Tiene un mecanismo que yo les voy a pedir que ustedes puedan ver un video, cómo se hace el lavado gástrico, ¿sí? Se utiliza agua tibia y el paciente en decúbito lateral izquierdo con los pies elevados y se hace se le envía el agua al estómago y se espera que el paciente pueda echar el tóxico que le está intoxicando, ¿sí? Para la redundancia. Muy bien, ¿cómo se nos puede complicar el paciente que nosotros le estamos haciendo su lavado? Lo más importante aquí es, si el paciente presenta convulsiones, esto está totalmente contraindicado. Si no podemos hacer lavado gástrico, si el paciente está convulsionando, ¿sí? Y también si el paciente está inconsciente, no está indicado el lavado gástrico. Ok, ¿cómo se nos puede complicar si el paciente broncoaspira? Si le colocamos mal la sonda y si es que el paciente aspira y puede provocarnos otro tipo de patología. También otra forma de disminuir la absorción es con algunos antídotos. Por ejemplo, el carbón activado. Acá está la imagen que yo creo que había perdido. El carbón activado. Esta es la imagen del carbón activado. En realidad es el carbón que nosotros activamos con la mezcla de agua, ¿sí? 50 a 100 gramos deben ser disueltos en 300 gramos de agua. Niños, es 1 miligramo kilopeso por sonda o el paciente tiene que tomar y se repite con sulfato de magnesio 50%. No podemos darle carbón activado a los intoxicados con alcohol, con metanol, con hierro, plomo, potasio, cianuro. Y los efectos adversos del carbón activado son estreñimiento, vómitos e infectación intestinal. Es decir, nosotros vamos a usar el carbón activado
en la etapa de eliminación o para ayudar a disminuir la absorción, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a usar el carbono activado, pero nosotros podemos tener efectos adversos. Lo que significa que cuando nosotros vamos a indicar carbono activado a un paciente, tenemos que tener presente las reacciones adversas del carbono activado. En este caso, son el estreñimiento, vómito y la impactación intestinal. Ojo con eso, que no solamente indicamos carbono activado, sino que tenemos que estar pendientes de las probables reacciones adversas al carbono activado otra vez. Más medidas para disminuir la absorción. Laxantes, que no se le puede indicar a menores de 1 año. Pacientes con diarrea, porque eso va a empeorar aún más. Se puede usar colonoscopía, endoscopía, lavado intestinal. O sea, son muchas las formas en que yo puedo evitar que el tóxico se absorba, ¿sí? Estamos hablando de la parte digestiva. Entonces, el primero es medidas de soporte y reanimación. El número 2, medidas para disminuir la absorción, ¿sí? Y tenemos un montón de abanico de posibilidades, medidas para disminuir la absorción, que incluyen el carbono activado como principal antídoto, y incluye el lavado gástrico, excepto en algunos casos de convulsión o coma. Y después tenemos esto: laxantes, lavado intestinal, colonoscopía, anoscopía. Muy bien. El número 3 de las prioridades del tratamiento de intoxicación es aumentar la eliminación. Creo que hasta ahí sí. Hasta aquí llegamos en la primera parte de tratamiento de las intoxicaciones. Acá nos quedamos, chicos. El número 1 fue medidas de soporte y reanimación. El número 2 fue evitar mayor contacto y prevenir la disminución o disminuir la absorción. El número 3 no vamos a desarrollar hoy. No tengo el PDF del libro, Diego. Pero solamente el capítulo de antídotos, alguien puede sacarle foto y enviar, es cortito, ¿sí? Y ustedes van a llevar de tarea esto para alzar a la plataforma, ¿sí? El capítulo 7 de antídotos. Y yo quiero que ustedes hagan un resumen y alcen a la plataforma de Word. Y quiero que le agreguen más una bibliografía a la parte. El capítulo 7 se llama antídotos. Entonces, ustedes van a hacer un resumen, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer una ficha de lectura. Y quiero que le agreguen una bibliografía, ¿sí? Por ejemplo, me pueden agregar ahí una bibliografía que hable de antídotos. Puede ser un PDF, puede ser un libro del Google, algún libro que ustedes encuentren que hable de antídotos, ¿sí? Ahí abajo nomás agregar. No hace falta que le hagan el resumen de antídotos también a la siguiente bibliografía, ¿está bien? Solamente quiero que me agreguen una bibliografía que ustedes encontraron de algo, de algún libro que habla de antídotos. A ver un poquito. Adri Páez, ¿se entendió la tarea? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces para cerrar el día de hoy, se cumplen los 45 minutos de hablar y de